discutir el tema de los tributos. En cuanto a la tributación en Guatemala, lo primero que vamos a hacer alusión es al origen de los tributos. Recuerden que los tributos pues realmente son tan antiguos como la misma humanidad. Hemos visto que ha existido bastante evolución dentro de la humanidad y dentro de eso pues siempre hacemos alusión a la época prehistórica, pues que los humanos contribuían para que su grupo pudiera subsistir creando herramientas para poder sobrevivir. Recuerden todos aquellos estadios que vimos en las primeras clases de Derecho Financiero y Tributario. Decíamos que dentro de lo que cabía cuando el ser humano ya comenzó a ser sedentario, que vivían en cuevas, pues todos tenían que contribuir de alguna manera. Unos que ya veían cómo poder cocinar, otros cuando ya se empezó a crear las cuestiones del cultivo, pues empezaban a dedicarse a eso, otros salían a cazar, otros se dedicaban incluso al cuidado de los miembros de la familia, ya sea de los niños o de las personas adultas, ¿verdad? Luego surgen, por ejemplo, otro gran estadio que vamos a ver acá, son los impuestos en Roma, que recuerden también que ya hablamos en relación a esto, que dijimos que se pagaban los impuestos a quienes salían vencidos pues en batallas, ¿verdad? Esto a finales del siglo II después de Cristo, que se formalizó la venta de plazas al mejor postor, conociéndose también a los publicanos, ¿verdad? Ahí hicimos alusión a que Jesús, pues siempre en algún momento le preguntaron si era correcto dar tributos y él pidió una moneda, dijo, ¿a quién tiene grabada esa moneda? Le dijeron que al César, entonces él siempre hizo alusión que bueno, entonces darle al César lo que le corresponde, ¿verdad? Luego, los impuestos para los griegos pues constituían un auxilio al Estado para la persecución o prosecución de siempre del bien público, ¿verdad? Los tributos en la Edad Media, recordemos ustedes que puede decirse que existían grandes porciones de tierra que pertenecían siempre a un feudal y que los siervos tenían dos clases de obligaciones, ¿verdad? Primero, pues la prestación de los servicios y la otra de carácter económico. Ahora, la tributación en Guatemala son todos aquellos impuestos establecidos por los señores feudales y que dieron origen a muchos de los tributos que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Dentro de los tributos establecidos para los señores feudales en relación a algunos tributos actuales, pues tenemos primero el derecho de peaje, que estos son algunos impuestos como los aranceles a la importación, gravando la entrada de productos a un país y teniendo una finalidad proteccionista adicional a un fin fiscal. Luego tenemos el derecho de relieve, por ejemplo, que son impuestos sobre transmisiones hereditarias, como el impuesto sobre la herencia, los legados y las donaciones. El censo incluso, que este subsiste como una sanción de tipo pecuniario, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. Los sistemas de imposición indirecta, como lo hemos hablado, que es el IVA, ¿verdad? O el impuesto al valor agregado. Y otro tipo de tributo que también es el impuesto sobre la renta, que es en relación a todo lo que los ingresos que podemos percibir. Entonces también tenemos que dar una parte de eso, ¿verdad? Los tributos en la actualidad, recordemos que forman parte de esa actividad financiera del Estado y que van a ser todos los recursos públicos que van a ayudar a la subsistencia del gobierno, del Estado como tal. El tributo representa una institución verdadera, auténtica, es decir, que van a ser todo ese conjunto de las normas que van a regular gran cantidad de relaciones jurídicas, de derechos del Estado, las obligaciones de los contribuyentes, ¿verdad? Las potestades, deberes y sujeciones en torno a lo que se ha llamado la relación jurídica tributaria, que puede existir entre los contribuyentes, que van a ser los ciudadanos, y el Estado o el gobierno, ¿verdad? Para ser un poco más concreto. Acá tenemos que tener en consideración que van a existir dos principios que van a fundamentar los tributos en la actualidad. Eso ya lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a hacer referencia en este video también, que es el principio de legalidad y el principio de reserva de ley.
Ambos los encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala y están precisamente en el artículo 171 y en el artículo 239. Hay dos definiciones que ustedes van a encontrar dentro del material de aprendizaje que se les ha cargado previamente y que establece que los tributos pues, van a ser todas aquellas prestaciones pecuniarias que el Estado o un ente público autorizado para el efecto van a crearse en virtud de la soberanía territorial que va a ser exigido por los sujetos económicos que están sometidos siempre a esa soberanía. Y una definición tal vez un poco más sencilla, sin tanto adorno, podría decirse que son las prestaciones en dinero que el Estado va a exigir en ejercicio de ese poder imperio que tiene o de esa constricción que puede realizar sobre los contribuyentes en virtud de una ley y para cubrir los gastos del tributo a una expresión monetaria, haciendo énfasis en un poder tributario del Estado. Por supuesto, vamos a encontrar una definición legal también en el artículo 9 del Código Tributario, en el que establece que los tributos son todas aquellas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado va a exigir en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines. Por la recaudación de los tributos existe una distribución de la riqueza al proveer de ingresos al Estado. Ustedes observan en pantalla las características siempre de los tributos y encontramos que dentro de esas características siempre va a grabar una determinada manifestación de la riqueza, va a constituir uno de los exponentes, obviamente el más importante en cuanto al ingreso público. Es un recurso generalmente de carácter monetario. Su única fuente es la ley, como lo hemos visto con el principio de legalidad, que debe de ser fomentado, creado o ese hecho generador debe ser autorizado única y exclusivamente por el Congreso de la República de Guatemala a través de una norma y no tiene un carácter de confiscatorio. En relación a esto, recordémonos que debe de existir un principio de equidad, es decir, que al contribuyente no se le puede exigir más de lo que él legalmente o realmente no puede dar. Una certeza jurídica porque debe tenerse que debe existir un hecho generador que motivó a la creación de ese tributo. Una cuestión de conveniencia, obviamente al gobierno le conviene que nosotros podamos contribuir y por eso es que está el principio de no confiscación, ¿verdad? Que no se puede exigir más de lo que el contribuyente no pueda dar. Y muy bien, vamos a dejar el tema, este video por aquí porque quiero explicar ciertos puntos hasta donde va el video. Así que les voy a parar un poquito esto. La clasificación de impuestos. Recuérdense, vamos a dar un breve resumen acerca de lo que habíamos hablado. Y habíamos hablado sobre que hay tipos de impuestos o de tributos. Y los tipos de tributos pueden ser, ahorita se los voy a, pueden ser tributos vinculados o no vinculados. Pero los tipos de tributos pueden ser impuesto, tasa o contribuyentes, o contribuciones, perdón, ¿sí? Entonces, ahorita estamos viendo qué eran las contribuciones. Y nos quedamos en la clasificación de los impuestos, ¿sí? Habíamos hablado que había por categorías, o de clases, por grados o escalones o por la deducción de la base. Ustedes bien ahí ven que por categoría o clases es porque agrupa a los contribuyentes sobre un monto total de la riqueza que se constituye la base imponible en orden creciente y aplica sobre cada categoría o clase o única alícuota sobre el monto total. Por grados o escalones, subdivide el monto imponible de cada contribuyente en grados o escalones y aplica sobre cada porcentaje y paga una suma equivalente a los escalones anteriores más un porcentaje adicional por el excedente. Por deducción de la base, se basa en la deducción del monto imponible en una suma fija que se aclara como mínimo no imponible y luego se aplica una alícuota constante sobre el remanente. Bueno. Aquí hay diferentes, como por ejemplo, el UCI es por clase, el IVA es por grados o escalones,
Y por deducción en la base, podemos hablar sobre un terreno, sobre un patrimonio o algo así. ¿Sí? Estamos entendiendo. También hablamos que pueden ser ordinarios, tienen vigencia permanente, que es no hay límite. Y hay extraordinarios, que son transitorios o de emergencia. ¿Sí? Bueno, hay reales y objetivos, que consideran exclusivamente la manifestación de la capacidad contributiva grabada con prescindencia de la situación personal del contribuyente. Y hay personales o subjetivos, que tienen en cuenta la especial situación del contribuyente, valorando todos los conceptos que integran su capacidad contributiva. Hay impuestos directos o indirectos, que hablan sobre la posibilidad de traslación, determinación de cobro, pueden ser directos o indirectos, la capacidad contributiva gravada, que pueden ser directos, indirectos, que pueden ser inmediatas cuando hablamos de patrimonio, o indirectos cuando hablamos de consumo y tráfico de bienes, volumen de los negocios. Bueno, ¿cuáles son los principios jurídicos de la tributación? Bueno, los principios jurídicos de la tributación, según lo que estaba hablando también la licenciada en el video que acaba de pasar, hablamos sobre el principio jurídico desde legalidad, porque está en la ley, capacidad contributiva, porque eso es lo que hace, a eso se dedica, a dar una contribución, que los ciudadanos contribuyan a esto, que haya una igualdad. Y que sea general, o sea, que sea general, que sean aplicables a todos, que sean por proporcionalidad, que sea por partes y no confiscatoriedad, ¿sí? Muy bien. El principio de legalidad, y aquí sí estamos hablando en temas legales. El tributo se reconoce como la única fuente a la ley. ¿Sí? El tributo se adeuda por el acaecimiento de un hecho previsto en la norma como presupuesto de la obligación, que es un hecho imponible, que es impuesto. Debe ser una ley en sentido material y formal. Muy bien. Estos artículos no competen a nosotros. El principio de legalidad, ¿qué es lo que hace? Da una garantía de derecho de propiedad a los individuos, tanto como al Estado. Y estos están contenidos en la ley de la configuración de hecho imponible, de la atribución de crédito, de una determinación al sujeto obligado, de un elemento necesario para fijar un quantum, o sea, una cantidad. Las exenciones serían, bueno, excepto, ¿verdad? Los supuestos de infracciones y las sanciones correspondientes. El órgano administrativo con competencia para exigir y percibir el pago, o sea, la SAT. El tiempo por el cual dura el impuesto, cada año, cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes, etcétera, ¿sí? El principio de capacidad contributiva se encuentra implícito en la Constitución Nacional. Cada habitante debe concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. Todos estamos obligados a hacer gastos públicos en función. Bueno, tiene 4 implicaciones fundamentales. Primero, requiere que todos los titulares de los medios puedan hacer este pago. El número 2, que el sistema tributario debe estructurarse de tal manera que los que tienen mayor capacidad tengan una participación más alta, o sea, los que ganan más puedan aportar más. Muy bien, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver el último. Y no pueden seleccionarse los hechos imponibles, ni en ningún caso el tributo o el conjunto de tributos que recaiga sobre algún contribuyente que no puede pagarlo, ¿sí? El principio de igualdad se refiere a una igualdad matemática de números, ¿verdad? Sino al asegurar de que el mismo tratamiento que a todos estén de forma análoga, o sea, parejo, que no sea injusto, que no sea hostil, que no sea arbitrario, ¿sí? Muy bien, jóvenes, hoy sí, lo vamos a dejar acá.